Estás en el espacio profundo, o eso imaginas. Las estrellas brillan, las galaxias giran, y todo se mueve en una coreografía cósmica. Pero hay un sonido que está completamente ausente, el del espacio vibrando con el estruendo de los planetas, las explosiones de supernovas o el rugido de los agujeros negros. La verdad es que en el vacío del espacio, nadie puede oírte gritar. El sonido no viaja, este es el eco del universo silencioso. Una idea que parece obvia una vez que la escuchas, pero que cuando realmente te duermes con ella, te obliga a cuestionar si la vida, tal como la conocemos, es tan dependiente de nuestros sentidos como creemos. Imagina un mundo sin sonido, un mundo donde las palabras no existen como vibraciones audibles, donde la música es solo un concepto abstracto y el silencio es el estado perpetuo. Nuestro universo, más allá de la Tierra, es fundamentalmente un lugar así. La física nos enseña que el sonido necesita un medio para propagarse. En el vacío las ondas sonoras no tienen nada que empujar, nada para vibrar. La paradoja es que aunque las explosiones cósmicas liberan una energía inimaginable, para un observador en el espacio, son espectáculos de luz y calor, pero no de ruido. Piensa en los momentos en que la ausencia de un sentido se magnifica. Si cierras los ojos, el mundo visual desaparece. Pero el silencio del espacio no es una elección, es una condición. Este fenómeno no es solo una curiosidad científica, es una profunda invitación a reflexionar sobre cómo nuestros sentidos construyen nuestra realidad. Tu cerebro, programado para interpretar el mundo a través de la vista, el oído, el tacto, la palabra, asume que estas son las únicas formas de percibir. Pero el universo silencioso nos susurra que hay formas de existencia que trascienden nuestras limitaciones sensoriales. Y si el universo es mayormente silencioso, ¿qué nos dice eso sobre la universalidad de nuestra propia experiencia? Si la vida tal como la conocemos se basa en la interacción con el sonido, significa que cualquier vida que exista en el vacío debe percibir la realidad de una manera radicalmente diferente a la nuestra. Esta idea, que parece tan loca al principio cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la experiencia consciente no tiene por qué estar atada a los mismos mecanismos sensoriales que la nuestra. Es como si el universo tuviera infinitos canales, y nosotros solo estuviéramos sintonizados a uno. El eco del universo silencioso no es un concepto desolador, sino una profunda lección sobre la diversidad de la existencia. No puedes volver a percibir el espacio de la misma manera una vez que comprendes su silencio fundamental. La próxima vez que mires las estrellas, detente un momento. Imagina ese vasto cosmos, lleno de luz, de energía, de movimiento, pero sin un solo sonido. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad sensorial, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que la vida puede ser mucho más de lo que tus oídos te permiten comprender. Prepárate, porque esta es solo la primera de muchas. Vives tu vida en una secuencia clara. El pasado ya sucedió, el presente es ahora mismo y el futuro está por venir. Una flecha que avanza inexorablemente. Pero, ¿y si esa percepción lineal del tiempo es solo una ilusión? Una convención que tu mente usa para darle sentido al caos, y si el futuro puede, de alguna manera, influir en el pasado, o si eventos que aún no ocurren ya están moldeando lo que crees que ya fue. Esta es la danza del tiempo inverso, una idea que parece completamente loca al principio, pero que cuando realmente te duermes con ella, te obliga a cuestionar la inmutable verdad de la causalidad. Imagina que una decisión que tomas mañana, o un descubrimiento que haces la próxima semana, de alguna forma retrocede en el tiempo y afecta el resultado de un evento que crees que ya sucedió. La física cuántica, con sus rarezas, a veces nos susurra posibilidades de partículas que influyen en su propio pasado, o de información que se adelanta a su causa. No es una máquina del tiempo que te permite cambiar eventos, es una comprensión más profunda de que el tejido del espacio-tiempo es más complejo, más interconectado, de lo que nuestra intuición lineal nos permite comprender, como si un hilo en el tapiz del tiempo pudiera doblarse hacia atrás. Piensa en esos momentos en que tienes un déjà vu tan intenso que sientes que has vivido esto antes, o esas premoniciones extrañas que luego se cumplen. La lógica nos dice que son coincidencias o trucos de la memoria. Pero ¿y si son pequeños ecos del futuro que resuenan en tu presente, influenciando subconscientemente tus acciones o percepciones? Este fenómeno no es una predicción mágica, es tu mente, programada para la coherencia, intentando dar sentido a una información que no encaja en la flecha unidireccional del tiempo y revelando una posible maleabilidad temporal. Y si el tiempo puede bailar hacia atrás o tejerse de forma no lineal, ¿qué nos dice eso sobre tu libre albedrío y la naturaleza de tu destino?
Si el futuro ya existe o puede influir en el pasado, significa que tus elecciones ya están predeterminadas o que eres parte de una danza cósmica más grande que ya tiene su coreografía. Esta idea, que parece tan desestabilizadora al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la libertad podría no residir en cambiar el guión, sino en cómo experimentas y das sentido a cada paso de la danza. La danza del tiempo inverso no es un concepto que busca despojarte de tu agencia, sino que te invita a una comprensión más profunda de la realidad. No puedes volver a percibir el tiempo de la misma manera una vez que comprendes su posible fluidez. La próxima vez que sientas un déjà vu o experimentes una extraña premonición, detente un momento. Imagina los hilos invisibles que podrían estar conectando tu pasado y tu futuro. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad temporal, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que el tiempo es mucho más misterioso y elástico de lo que tu reloj te dice. Prepárate, porque la coreografía del cosmos es sorprendente. Estás pensando intensamente en un viejo amigo con el que no has hablado en años, y en ese mismo instante, tu teléfono suena, mostrando su nombre en la pantalla. O estás a punto de pronunciar una frase específica, y la persona frente a ti la dice en voz alta justo antes que tú. ¿Coincidencia? Por supuesto, la lógica diría que sí. Pero, ¿y si hay pequeños, casi invisibles, puentes de telepatía cotidiana que se forman entre las mentes, conexiones que no podemos explicar, pero que experimentamos a diario? Esta es una idea que parece absurda, hasta que te duermes con ella y empiezas a notar los susurros de la mente colectiva. Imagina que tú y un ser querido están en habitaciones separadas y al mismo tiempo tienen la misma idea para cenar. O que estás pensando en una canción muy específica y la radio, sin previo aviso, empieza a tocarla. La ciencia lo llamaría sincronicidad o sesgo de confirmación, donde tu atención selectiva amplifica lo que ya está en tu mente. Pero ¿y si la mente humana es capaz de una resonancia sutil, una especie de sintonización que trasciende las barreras físicas que creemos absolutas? Es como si nuestras mentes fueran antenas, y a veces se sintonizan en la misma frecuencia por un instante. Piensa en esos momentos en los que sientes una conexión profunda e instantánea con un desconocido, como si lo conocieras de toda la vida. O cuando un equipo de trabajo muy compenetrado parece operar con una mente única, anticipando los pensamientos y necesidades del otro sin necesidad de palabras. Este fenómeno no es solo empatía, es un atisbo a la posibilidad de que hay redes invisibles de información que conectan las conciencias, operando por debajo del umbral de la percepción consciente. Tu cerebro no solo procesa tus propios pensamientos, parece estar, ocasionalmente, captando las vibraciones de otras mentes cercanas. Y si existen estos puentes de telepatía cotidiana, ¿qué nos dice eso sobre la individualidad de la mente y la naturaleza de la comunicación? Si nuestras ideas y emociones pueden saltar entre mentes de formas inexplicables, ¿significa que la separación que percibimos entre los seres humanos es en parte una ilusión? Esta idea, que parece descabellada al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la conciencia podría ser un campo unificado, y nosotros, los nodos que se iluminan en ese campo. El puente de la telepatía cotidiana no es un concepto paranormal para asustarte, sino una profunda invitación a la observación de lo sutil. No puedes volver a ignorar esas coincidencias una vez que empiezas a reconocerlas. La próxima vez que tu teléfono suene justo cuando piensas en alguien, o que pronuncies una frase al mismo tiempo que otra persona, detente un momento. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de conexión, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que, en un nivel fundamental, quizás nunca estamos verdaderamente solos en nuestros pensamientos. Prepárate, porque las conexiones a veces son más profundas de lo que imaginas. ¿Crees que tu conciencia, tu capacidad de pensar, sentir y ser, reside exclusivamente en tu cerebro, que es el producto de billones de neuronas conectadas, una compleja máquina biológica? Pero ¿y si esa misma conciencia es más que la suma de sus partes físicas? ¿Y si es una energía fundamental, un campo que existe más allá de los límites de tu cráneo, utilizando el cerebro como un mero receptor o transmisor? Esta es la conciencia más allá del cerebro, una idea que parece descabellada, hasta que te duermes con ella y empiezas a cuestionar la verdadera naturaleza de tu propio ser. Imagina que tu cerebro es una radio. Cuando la radio se rompe, la música deja de sonar. ¿Pero significa eso que la música ha dejado de existir? ¿O simplemente que el dispositivo que la recibía y la reproducía ya no funciona? Si la conciencia opera de manera similar,
entonces la muerte del cuerpo no sería el fin de tu conciencia, sino el silencio de un instrumento. Esta perspectiva, aunque desafiante para el materialismo, ha sido explorada por muchas tradiciones espirituales y por algunos científicos que investigan la naturaleza de la mente. Te obliga a considerar que tu experiencia de ser podría ser infinita, no limitada por el espacio y el tiempo. Piensa en las experiencias cercanas a la muerte, donde personas clínicamente muertas relatan haber salido de su cuerpo, visto una luz o presenciado eventos en la sala de operaciones que luego se verifican. La ciencia busca explicaciones en la actividad cerebral residual, pero la consistencia y el detalle de algunos relatos sugieren algo más. Este fenómeno no es solo una alucinación, es un atisbo a la posibilidad de que la conciencia puede operar independientemente del cerebro en ciertas condiciones. Tu mente no es solo lo que tu cerebro produce, es un observador en un asiento privilegiado, capaz de percibir más allá de las limitaciones físicas. Y si la conciencia puede existir más allá del cerebro, ¿qué nos dice eso sobre la muerte y el propósito de la vida? Si la vida no termina con el cese de las funciones cerebrales, significa que nuestra existencia terrenal es solo una fase, un breve capítulo en una narrativa mucho más vasta. Esta idea, que parece una fantasía al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que tu identidad es mucho más que tu forma física. Te invita a considerar que tienes una esencia inmaterial, un alma, o un campo de conciencia que se extiende más allá de lo que puedes tocar. La conciencia más allá del cerebro no es un concepto para asustarte, sino una profunda invitación a la autoexploración. No puedes volver a percibir tu mente de la misma manera una vez que comprendes su posible trascendencia. La próxima vez que sientas tu propia presencia, tu yo observador, detente un momento. Imagina que es más que la actividad de tus neuronas, y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad del ser, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que tu conciencia podría ser un eco eterno resonando en el cosmos. Prepárate, porque tu verdadera naturaleza es más vasta de lo que tu cuerpo te permite imaginar. Estás a punto de tomar una decisión, una elección que podría cambiar tu vida, un nuevo trabajo, una mudanza, una conversación difícil, y de repente tu mente se detiene. ¿Y si eliges el otro camino? ¿Qué pasaría en esa realidad alternativa, en ese y sí que nunca viviste? Esta no es solo una fantasía, es la idea del jardín de los mundos espejo, una de las puertas mentales más vertiginosas, porque una vez que la abres, nunca podrás cerrarla a la posibilidad de que cada elección que haces no solo define tu presente, sino que crea universos enteros. Imagina que cada decisión, por pequeña que sea, es un punto de bifurcación en un vasto árbol de posibilidades. En un universo sigues una senda, en otro la alternativa. El concepto de los universos paralelos no es solo ciencia ficción. La mecánica cuántica, en su interpretación de los muchos mundos, sugiere que cada vez que una partícula cuántica se encuentra en una encrucijada, el universo se divide, creando una nueva rama para cada resultado posible. Y si nosotros, compuestos por billones de esas partículas, estamos constantemente dividiendo la realidad con cada elección que hacemos, piensa en esos momentos de arrepentimiento profundo, esa punzada de «¿y si hubiera hecho esto en vez de aquello?». Ese sentimiento no es solo una carga emocional, es un eco de una vida no vivida, una resonancia de una versión alternativa de ti mismo que existe en un mundo espejo. Este fenómeno no es una prueba concluyente de universos paralelos, pero es tu mente programada para la exploración de posibilidades, intuyendo una verdad más profunda sobre la vastedad de la existencia. Es como si cada camino que no tomaste se convirtiera en una puerta hacia otra realidad que existe, aunque no la experimentes directamente. Y si existen estos jardines de mundos espejo, ¿qué nos dice eso sobre tu destino y tu libre albedrío? Si todas las versiones de ti ya existen en algún plano, ¿estás realmente tomando decisiones? ¿O simplemente estás despertando a la versión de ti que ya eligió ese camino en un universo específico? Esta idea, que parece descabellada al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la libertad podría no estar en el control absoluto, sino en la conciencia de las infinitas posibilidades y en la profunda responsabilidad de la senda que eliges en esta realidad. El jardín de los mundos espejo no es un concepto para sumergirte en el arrepentimiento, sino una profunda invitación a la autoexploración. No puedes volver a percibir tus decisiones de la misma manera una vez que comprendes su potencial para crear realidades. La próxima vez que te encuentres frente a una elección, detente un momento. Imagina no solo el camino que tomas, sino también todos los caminos no tomados, los mundos espejo que podrías estar creando.
Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de las posibilidades, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que tu vida es solo una de las infinitas versiones que existen en el cosmos. Prepárate, porque tu existencia es más vasta de lo que imaginas. Miras el cielo nocturno y ves billones de estrellas, galaxias girando en espiral. Un cosmos vasto, inmenso, aparentemente inanimado, regido por leyes frías y mecánicas. Pero, ¿y si esta visión es limitada? ¿Y si el universo no es un simple conjunto de materia y energía, sino un organismo colosal, respirando, evolucionando, e incluso pensando de una manera que excede nuestra comprensión? Esta es la idea de la respiración del universo viviente, un concepto que parece de locos hasta que te duermes con él y te obliga a cuestionar la definición misma de vida. Imagina que cada galaxia es una célula, cada estrella un átomo en un cuerpo cósmico, que el Big Bang fue un nacimiento, la expansión del universo una respiración, y los agujeros negros, quizás los órganos que procesan la materia y la energía. La ciencia nos habla de leyes físicas universales, de ciclos de nacimiento y muerte estelar. Pero, ¿y si estas leyes son los patrones de un metabolismo cósmico, y estos ciclos, las pulsaciones de un corazón inmenso? Este punto de vista nos invita a trascender la escala humana y a considerar la vida, no solo como un fenómeno biológico, sino como una propiedad emergente del universo en su totalidad. Piensa en los momentos en que sientes una conexión profunda con la naturaleza, con el vasto cosmos, esa sensación de ser parte de algo mucho más grande, de una inteligencia que no puedes nombrar pero que intuyes. Este fenómeno no es solo una inclinación espiritual, es tu mente programada para la detección de patrones y la búsqueda de significado, reconociendo una resonancia entre tu propia existencia y el universo. Es como si fueras una célula en el cuerpo de un gigante, y de repente pudieras sentir su pulso. Y si el universo es un ser viviente, ¿qué nos dice eso sobre nuestro propósito y la naturaleza de la conciencia? Si somos, literalmente, parte de un organismo pensante, significa que nuestras vidas tienen un significado intrínseco, una función dentro de ese cuerpo cósmico. Esta idea, que parece una fantasía al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la vida es mucho más que una coincidencia. Te invita a considerar que tienes un lugar intrínseco en la coreografía de la existencia, y que tu conciencia es un pequeño reflejo de la conciencia universal. La respiración del universo viviente no es un concepto que busca crear una nueva religión, sino que te invita a una profunda redefinición de la vida. No puedes volver a percibir el cosmos como un lugar inanimado una vez que lo visualizas como un ser. La próxima vez que mires las estrellas, detente un momento. Imagina los vastos procesos de nacimiento y muerte cósmicos como los latidos de un corazón inmenso. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de la vida, habrás abierto una idea que parecía loca pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que el universo, lejos de ser frío y mecánico, es un organismo vibrante y consciente del que eres una parte inseparable. Prepárate porque estás vivo en un mundo mucho más vivo de lo que crees. Perdiste las llaves. Las buscas por todas partes. Volteas el sofá, vacías los bolsillos, revisas los lugares más obvios. Nada. Y justo cuando te has dado por vencido, ahí están, a plena vista, en el lugar donde jurarías haber mirado 20 veces. No es un simple despiste. Es como si el universo, o tu propia memoria, hubiera experimentado un pequeño salto, un instante de teletransportación de la información. Este es el secreto de la memoria cuántica, una idea que parece absurda, hasta que te duermes con ella y empiezas a cuestionar la solidez de lo que existe y de lo que recuerdas. Imagina que la información no es algo que solo se almacena en un lugar físico como tu cerebro o un disco duro. Y si las partículas, los objetos e incluso los recuerdos tienen una especie de persistencia cuántica, la capacidad de existir en múltiples estados o de influirse a distancia, de una manera que excede nuestra comprensión lineal, la física cuántica en su reino subatómico nos habla de entrelazamiento, donde dos partículas, sin importar la distancia, permanecen conectadas. Y si este principio, a una escala que no podemos percibir, también se aplica a los objetos cotidianos y a los fragmentos de tu memoria, piensa en los momentos en que la realidad parece fallar. No solo objetos que aparecen y desaparecen, sino conversaciones que juras haber tenido y que la otra persona niega por completo. Este fenómeno no es solo un fallo de memoria, es un atisbo a la posibilidad de que la información, en su esencia más fundamental, es maleable, no fija. Tu mente, programada para la coherencia, intenta dar sentido a estas anomalías, pero el secreto de la memoria cuántica nos susurra que la realidad es un tejido mucho más elástico de lo que creemos,
donde los datos pueden reubicarse o corromperse de formas inexplicables. Y si la memoria es cuántica, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tu pasado y la naturaleza de tu percepción? Si tus recuerdos pueden alterarse o fragmentarse de formas tan sutiles, ¿cómo puedes estar seguro de que tu historia personal es una grabación fiel de lo que sucedió? Esta idea, que parece descabellada al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la verdad es mucho más fluida de lo que te enseñaron. Te invita a considerar que lo que experimentas no es solo lo que es, sino lo que tu mente recuerda y reconstruye. El secreto de la memoria cuántica no es un concepto que busca generarte paranoia, sino que te invita a una profunda redefinición de la realidad y la memoria. No puedes volver a percibir la desaparición de las llaves de la misma manera una vez que comprendes su posible implicación cuántica. La próxima vez que un objeto se desvanezca o que un recuerdo te traicione, detente un momento. Imagina los hilos invisibles que podrían estar conectando la información en el espacio-tiempo. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de lo que es, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que tu mente no solo almacena, sino que también crea la información en un nivel fundamental. Prepárate, porque tu realidad es un misterio cuántico. Cada día, a cada instante, tomas decisiones. Eliges qué comer, qué decir, qué camino seguir, y sientes con una convicción inquebrantable que eres el dueño absoluto de tu destino, que tus elecciones moldean tu futuro. Pero, ¿y si esa libertad es, en realidad, una ilusión? ¿Y si cada paso que das, cada palabra que pronuncias, ya estaba escrito de antemano en un guión cósmico que simplemente estamos interpretando? Esta es la paradoja del destino escrito, una idea que parece negar todo lo que crees sobre la voluntad, pero que cuando realmente te duermes con ella, te obliga a cuestionar la raíz misma de tu autonomía. Imagina que el universo es un reloj de precisión infinita, donde cada engranaje, cada mecanismo, está perfectamente sincronizado desde el principio de los tiempos. Si conociéramos la posición y el momento de cada partícula en el cosmos, no podríamos predecir el futuro con total exactitud. Los defensores del determinismo argumentan que sí. Dicen que tu elección de levantar la mano derecha en este momento no es una decisión espontánea, sino el resultado de una cadena ininterrumpida de causas y efectos que se remonta al Big Bang. La paradoja es que, si todo está predeterminado, tu sensación de libre albedrío sería un mero engaño de tu conciencia, un efecto secundario de una obra ya finalizada. Piensa en los momentos en que te has sentido arrastrado por la corriente, como si fuerzas invisibles te empujaran en una dirección, una oportunidad que se presenta milagrosamente, un encuentro casual que cambia tu vida. La lógica nos dice que la casualidad existe. Pero, ¿y si estas coincidencias son en realidad las señales de un camino predestinado, las marcas de un guión que se está desplegando? Este fenómeno no es una justificación para la pasividad. Es tu mente, programada para buscar significado, intuyendo que hay un orden subyacente a la aparente aleatoriedad de la vida. Y si tu destino está escrito, ¿qué nos dice eso sobre tu responsabilidad y el propósito de la vida? Si no puedes cambiar lo que ya está determinado, ¿eres realmente responsable de tus acciones o tus elecciones son solo el descubrimiento de lo que ya eres? Esta idea, que parece desestabilizadora al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la libertad no es cambiar el guión, sino cómo interpretas tu papel dentro de él. Te invita a considerar que el significado reside no en el control de lo inevitable, sino en la conciencia y la intención con la que vives cada momento de esa historia. La paradoja del destino escrito no es un concepto que busca sumergirte en el fatalismo, sino que te invita a una profunda redefinición de la libertad. No puedes volver a percibir tus decisiones de la misma manera una vez que comprendes la posibilidad de su predeterminación. La próxima vez que tomes una decisión, detente un momento. Imagina no solo tu elección, sino también las fuerzas invisibles que pudieron haberte guiado hasta ese punto. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de la autonomía, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que tu vida es una compleja danza entre la elección y la inevitabilidad. Prepárate, porque tu camino a veces es más que tuyo. Piensa en los momentos dolorosos de tu pasado, esa humillación, esa pérdida, ese error que te avergonzó. Con el tiempo, la intensidad de esas emociones parece disminuir. El recuerdo no desaparece por completo, pero su filo se desafila, su impacto se suaviza. Y de repente te das cuenta, no lo has superado por completo, pero tu mente ha ejercido un olvido selectivo, una suerte de amnesia benigna. Esta es la felicidad del olvido selectivo, una idea que parece una debilidad,
pero que cuando te duermes con ella, te obliga a cuestionar el valor de recordar todo y la función protectora de tu propia mente. Imagina que tu cerebro tuviera la capacidad de recordar cada detalle de cada instante que has vivido, cada palabra dicha, cada dolor sentido, cada error cometido. Sería una carga abrumadora, una biblioteca infinita de información, gran parte de ella irrelevante o dolorosa. La ciencia nos enseña que el olvido no es un fallo del sistema, sino una función esencial para la salud mental y el aprendizaje. Tu mente no solo almacena, también edita, suprime y remodela tus recuerdos para que puedas funcionar, para que puedas adaptarte y para que puedas encontrar la felicidad. Es como si el universo te diera un borrador para ciertas páginas de tu propia historia. Piensa en cómo te sientes liberado cuando perdonas algo del pasado, o cuando un trauma pierde su poder sobre ti. No es que el evento no haya sucedido, es que tu cerebro ha logrado reprocesar la información, atenuando la carga emocional asociada a ese recuerdo. Este fenómeno no es autoengaño, es tu mente programada para la resiliencia, eliminando el ruido innecesario, el dolor que ya no sirve, para que puedas seguir adelante. Te permite reinterpretar tu historia de una manera que te empodere, en lugar de mantenerte anclado en viejas heridas. Y si el olvido selectivo es una fuente de felicidad, ¿qué nos dice eso sobre el valor absoluto del conocimiento y la verdad total? Si recordar cada cosa fuera perjudicial, significa que hay un punto en el que el saber se convierte en un lastre y la ignorancia en una bendición. Esta idea, que parece una contradicción, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la paz mental a veces reside en una aceptación de la imperfección de tu propia memoria y en la confianza en su capacidad para protegerte. La felicidad del olvido selectivo no es un concepto que busca la complacencia, sino una profunda lección sobre la inteligencia de tu propia mente. No puedes volver a percibir tus recuerdos de la misma manera una vez que comprendes su naturaleza maleable y su función protectora. La próxima vez que te encuentres luchando por recordar un detalle específico de un evento doloroso, o que notes cómo un viejo resentimiento ha disminuido, detente un momento. Imagina cómo tu mente está editando tu pasado para tu propio bienestar. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de la felicidad, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que a veces la clave para la paz se encuentra en aquello que tu mente elige soltar. Prepárate, porque tu cerebro es tu mejor guardián. Cada decisión que tomas, cada acción que realizas, la sientes como tuya, como un acto de pura voluntad. Eres libre de elegir, ¿verdad? Pero, ¿y si esa sensación de libertad es un complejo algoritmo, un código subyacente que se ejecuta en tu cerebro, y que lo que percibes como elección es solo el resultado final de una serie de cálculos invisibles? Esta es la idea del código del libre albedrío, una que parece descabellada, hasta que te duermes con ella y te obliga a cuestionar la raíz misma de tu autonomía. Imagina que tu cerebro es una computadora biológica extraordinariamente poderosa. Cada neurona es un interruptor, cada sinapsis una conexión. Si tuviéramos un mapa completo de todas esas conexiones y su estado en un momento dado, podríamos predecir tu siguiente pensamiento, tu siguiente elección. La neurociencia, con sus avances, nos muestra que las decisiones pueden ser precedidas por actividad cerebral inconsciente, incluso segundos antes de que seamos conscientes de haber decidido. La paradoja es que si tu cerebro ya ha iniciado la acción antes de que tu conciencia lo sepa, ¿quién es el verdadero autor de tu elección? Piensa en esos momentos en los que tus decisiones parecen surgir de la nada, sin esfuerzo consciente. Un chiste que te viene a la mente, una solución a un problema que aparece de repente. No es una falta de control, es tu mente programada para la eficiencia, ejecutando procesos complejos por debajo del umbral de tu conciencia y presentándote el resultado final como una idea tuya. Este fenómeno no es una prueba de que no tengas libre albedrío, sino que tu libertad opera en un nivel diferente, quizás en la capacidad de observar el código o de influir en sus parámetros, en lugar de ser su único programador. Y si existe un código del libre albedrío, ¿qué nos dice eso sobre tu responsabilidad y la naturaleza de la conciencia? Si tus acciones son el resultado de un algoritmo, ¿eres realmente responsable de ellas? Esta idea, que parece desestabilizadora al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la libertad podría no residir en la ausencia de causas, sino en la conciencia de cómo esas causas operan dentro de ti. Te invita a considerar que quizás la verdadera libertad es la capacidad de entender tu propio software y de elegir cómo interactúas con él. El código del libre albedrío no es un concepto que busca despojarte de tu agencia, sino que te invita a una profunda redefinición de lo que significa ser libre.
No puedes volver a percibir tus decisiones de la misma manera una vez que comprendes su posible naturaleza algorítmica. La próxima vez que tomes una elección, detente un momento. Imagina los procesos invisibles que te llevaron a ese punto, las miles de variables que tu cerebro procesó, y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de la elección, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que tu libertad es una danza compleja entre el consciente y el inconsciente, el código y la voluntad. Prepárate, porque tu mente es un misterio programado. Estás leyendo una poesía absurda, contemplando una obra de arte abstracta, o escuchando una pieza musical experimental. Al principio tu mente busca un significado, una narrativa, un orden lógico, pero no lo encuentras, y de repente algo cambia. Empiezas a sentir una profunda conexión con aquello que carece de sentido aparente, una belleza en lo ilógico, una coherencia en el caos. Esta es la lógica del no sentido, una idea que parece irracional, hasta que te duermes con ella y te obliga a cuestionar tu necesidad de que todo tenga una explicación lineal. Imagina un chiste que no tiene remate, o una conversación que salta de un tema a otro sin conexión aparente. Tu mente, programada para la causalidad, se frustra. Pero ¿y si el valor no está en la resolución, sino en la disonancia, en la ruptura del patrón? Filósofos como el absurdismo de Camus o el Zen nos invitan a encontrar la libertad y el significado en la aceptación de lo ilógico, de lo que escapa a la razón. La paradoja es que al soltar la necesidad de sentido, a menudo descubrimos una profundidad que la lógica estricta nunca podría revelar. Piensa en los momentos en que la vida te ha presentado situaciones que simplemente no tienen sentido. Tragedias inexplicables, coincidencias absurdas, comportamientos humanos irracionales. Tu mente se esfuerza por encajarlos en una narrativa, pero a veces lo único que puedes hacer es aceptar que no hay una explicación racional. Este fenómeno no es una renuncia a la inteligencia, es tu mente, liberándose de la tiranía de la razón absoluta, abriendo espacio para la intuición, para la emoción pura, para una comprensión que va más allá de las palabras y las definiciones. Es como si el universo te presentara un código que tu lógica no puede descifrar, y en esa incapacidad encontraras un nuevo lenguaje. Y si existe una lógica en el no sentido, ¿qué nos dice eso sobre la belleza del caos y la naturaleza de la creatividad? Si la verdad puede residir en lo que desafía la razón, significa que el arte, la intuición y las experiencias místicas ofrecen caminos hacia la comprensión que la ciencia y la lógica no pueden alcanzar. Esta idea, que parece una herejía al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la realidad es mucho más vasta y compleja de lo que tus categorías mentales pueden abarcar. La lógica del no sentido no es un llamado a la irracionalidad, sino una profunda lección sobre los límites de tu propia razón. No puedes volver a percibir lo ilógico de la misma manera una vez que comprendes su valor intrínseco. La próxima vez que te encuentres con algo que no tiene sentido, detente un momento. En lugar de descartarlo, observa cómo tu mente lucha por imponer orden. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de significado, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que, a veces la clave para la comprensión más profunda se encuentra en el abrazo de lo incomprensible. Prepárate, porque tu mente es más flexible de lo que crees. Miras a tu alrededor. El suelo es sólido. Las paredes son fijas. Los objetos tienen una forma inmutable. Todo se siente tangible, predecible. Pero, ¿y si esa solidez es una ilusión reconfortante, un velo que tu cerebro teje para protegerte de una verdad más fluida y maleable? ¿Y si la realidad es, en su esencia más profunda, tan líquida y cambiante como el agua, capaz de adaptarse, distorsionarse y reconfigurarse de formas que apenas podemos concebir? Esta es la idea del velo de la realidad líquida, una que parece descabellada, hasta que te duermes con ella y te obliga a cuestionar la inmutable verdad de la materia. Imagina que las partículas que componen todo lo que ves no son puntos fijos, sino olas de probabilidad que solo se materializan cuando las observas. La física cuántica nos susurra esta posibilidad, que la materia en su nivel más fundamental es menos cosa y más energía, menos sólida y más fluida. Este concepto, que desafía la intuición de nuestro mundo macroscópico, sugiere que la realidad es un campo de posibilidades que solo se consolida con la interacción. La paradoja es que, aunque percibimos un mundo firme, este podría ser un acuerdo momentáneo de billones de eventos cuánticos que se manifiestan justo cuando los miras. Piensa en esos momentos donde la percepción se te ha alterado, quizás por la fatiga, por un sueño vívido o por una experiencia intensa. Las formas se distorsionan, los colores vibran,
Las texturas parecen fluir. No son alucinaciones en el sentido patológico, son breves vislumbres de la maleabilidad inherente a la percepción. Tu mente, acostumbrada a la consistencia, a veces revela sus costuras, mostrando que la realidad es una construcción activa y que esa construcción puede tener momentos de fallo o de transparencia donde el velo se adelgaza. Y si la realidad es líquida, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tu mundo y tu capacidad de influir en él? Si lo que percibes como sólido puede ser inherentemente maleable, significa que tus pensamientos, tus intenciones, tu propia conciencia, tienen una influencia más profunda en la configuración de lo que experimentas de lo que jamás imaginaste. Esta idea, que parece una fantasía al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que eres un participante activo en la creación de tu propia realidad. El velo de la realidad líquida no es un concepto que busca despojarte de tus certezas, sino que te invita a una profunda redefinición de lo que significa ser real. No puedes volver a percibir la solidez del mundo de la misma manera una vez que comprendes su posible fluidez. La próxima vez que toques un objeto o mires una forma, detente un momento. Imagina las partículas que vibran, las ondas de probabilidad que lo componen, y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de lo sólido, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que tu mundo es un río de formas cambiantes, y tú, el observador, eres también su navegante. Prepárate, porque tu realidad es más maleable de lo que crees. Estás comiendo un plato que tu abuela solía preparar. Y de repente no solo saboreas la comida, sino que una ráfaga de recuerdos, emociones y una inexplicable sensación de su presencia te inunda. Es como si el sabor de esa comida te transportara no solo a un momento, sino a una experiencia compartida que trasciende el tiempo y el espacio. Este es el sabor del tiempo compartido, una idea que parece una fantasía, hasta que te duermes con ella y te obliga a cuestionar si las experiencias sensoriales son solo nuestras o si pueden contener ecos de otros momentos y otras conciencias. Imagina que estás probando un vino de una cosecha muy antigua. Más allá de sus notas y aromas, sientes una conexión con la historia, con las manos que cultivaron la uva, con los eventos que ocurrieron mientras envejecía. Porque al probar un plato tradicional de una cultura lejana, sientes una resonancia con sus costumbres, su historia, como si el sabor llevara consigo una memoria colectiva. La ciencia explica que el sabor está profundamente ligado a la memoria y la emoción, que ciertos aromas pueden evocar recuerdos vívidos, pero ¿y si esta conexión va más allá de tu propia experiencia personal? Piensa en los momentos en que la comida se convierte en un ritual, en un puente hacia el pasado o hacia la conexión con otros. No es solo un acto de nutrición, es un acto de transmisión cultural y emocional. Este fenómeno nos susurra que los alimentos no son solo moléculas, son repositorios de información, energía e incluso conciencia. Tu mente, programada para la conexión y la narrativa, interpreta las sensaciones gustativas no solo como un sabor individual, sino como una puerta a experiencias compartidas que trascienden las fronteras del yo. Y si el sabor puede contener el tiempo compartido, ¿qué nos dice eso sobre la separación entre los individuos y la naturaleza de la experiencia humana? Si las sensaciones pueden ser un vehículo para la conexión con el pasado o con otras conciencias, significa que estamos más interconectados de lo que creemos a través de los hilos invisibles de la experiencia sensorial. Esta idea, que parece descabellada al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la experiencia es un fenómeno colectivo y que cada bocado puede ser un eco de la humanidad. El sabor del tiempo compartido no es un concepto que busca la creencia en lo sobrenatural, sino que te invita a una profunda redefinición de la experiencia sensorial. No puedes volver a saborear la comida de la misma manera una vez que comprendes su potencial para conectar con algo más grande. La próxima vez que comas algo que te evoque una emoción fuerte o un recuerdo inesperado, detente un momento. Imagina los ecos del pasado que podrían estar resonando en tu paladar, las historias invisibles que se cuentan con cada sabor, y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad gustativa, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que cada bocado es una pequeña cápsula del tiempo, llena de historias y conexiones. Prepárate, porque tu paladar es una máquina del tiempo. Estás en medio de un silencio profundo, o quizás escuchando el ruido blanco de un aparato, y de repente, no solo escuchas un sonido, sino que sientes una resonancia, una vibración que parece trascender lo audible, una melodía subyacente que te conecta con algo vasto e invisible. Es como si el universo, en su núcleo, estuviera emitiendo una sinfonía perpetua,
pero tus oídos no estuvieran diseñados para captarla. Esta es la música de las esferas inaudibles, una idea que parece mística, hasta que te duermes con ella y te obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de la realidad y su constante vibración. Imagina que cada planeta, cada estrella, cada galaxia, no solo orbita en el espacio, sino que también vibra a una frecuencia única, emitiendo un sonido que está más allá de la percepción humana. Antiguos filósofos como Pitágoras hablaban de la música de las esferas, una armonía matemática del cosmos. La ciencia moderna nos dice que el universo está lleno de ondas electromagnéticas, de energía vibrante en todas las frecuencias. Aunque no sean sonido en el sentido que nuestros tímpanos perciben, son pulsaciones, resonancias que impregnan cada centímetro del espacio. La paradoja es que lo que para nosotros es silencio, para el cosmos podría ser un concierto ininterrumpido. Piensa en cómo la música afecta tu estado de ánimo, tus emociones, incluso tus recuerdos. Este fenómeno no es solo una reacción a una melodía, es tu cuerpo, tu mente, sintonizándose con la frecuencia y el ritmo. Si una simple melodía puede tener tal poder, ¿qué impacto tendrían las frecuencias cósmicas si pudiéramos percibirlas? Este concepto nos susurra que la realidad no es solo lo que vemos y tocamos. Es un campo vibratorio dinámico, donde todo está en constante resonancia, y nuestros sentidos solo captan una pequeña banda de esa inmensa orquesta. Es como si el universo fuera una radio gigante, y nosotros receptores con un rango limitado. Y si existe esta música de las esferas inaudibles, ¿qué nos dice eso sobre la interconexión de la existencia y la naturaleza de la energía? Si todo vibra, y esas vibraciones están intrínsecamente ligadas, significa que estamos más conectados al cosmos de lo que creemos, a través de una danza rítmica invisible. Esta idea, que parece una locura al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la unidad subyacente no es solo un concepto espiritual, sino una posible verdad científica sobre la vibración que nos une. La música de las esferas inaudibles no es un concepto para que creas en ovnis musicales, sino una profunda invitación a la percepción más allá de lo evidente. No puedes volver a percibir el silencio o el espacio de la misma manera una vez que comprendes su posible naturaleza vibratoria. La próxima vez que te encuentres en un momento de quietud o mires las estrellas, detente un momento. Imagina las sinfonías invisibles que podrían estar vibrando a tu alrededor, las melodías cósmicas que esperan ser sentidas, si no oídas, y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad sonora, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que el universo es una melodía infinita, y tú, una de sus notas vibrantes. Prepárate, porque tu realidad resuena más de lo que crees. Estás pensando en alguien que amas, alguien con quien compartes un vínculo profundo. Quizás es un padre, un hijo, una pareja o un amigo íntimo que está lejos, y de repente sientes una oleada de tristeza o alegría inexplicable que no es tuya, una punzada emocional que te atraviesa. Horas después, descubres que esa persona, en ese mismo instante, estaba experimentando precisamente esa misma emoción intensa. ¿Coincidencia, empatía profunda o la existencia de un hilo de entrelazamiento emocional que conecta las conciencias a través de la distancia? Esta es una idea que parece mística, hasta que te duermes con ella y te obliga a cuestionar la verdadera separación entre los seres humanos. Imagina que estás a miles de kilómetros de tu hijo y de forma repentina sientes una angustia que no puedes explicar, un miedo visceral. Más tarde te enteras de que tu hijo tuvo un accidente o una situación de peligro justo en ese momento. La ciencia lo llamaría una anécdota, una correlación sin causalidad. Pero, ¿y sí? Al igual que las partículas cuánticas pueden estar entrelazadas y afectar el estado de la otra instantáneamente sin importar la distancia, las conciencias profundamente conectadas también pueden resonar a través de un canal invisible. Piensa en los momentos en que la misma idea surge simultáneamente en la conversación de dos personas muy unidas sin que nadie la haya mencionado. O cuando sientes el dolor de un ser querido como si fuera el tuyo propio, incluso antes de que te lo cuenten. Este fenómeno no es solo telepatía, es tu mente, sintonizando una frecuencia emocional que se propaga a través de un campo de conexión que apenas comprendemos. Es como si el universo tuviera una red emocional, y nosotros, los nodos más cercanos, pudiéramos sentir las vibraciones del otro. Y si existe este hilo de entrelazamiento emocional, ¿qué nos dice eso sobre la individualidad de la conciencia y la naturaleza de las relaciones humanas? Si nuestras emociones pueden trascender las barreras físicas, significa que estamos mucho más interconectados de lo que creemos, a un nivel fundamental que desafía la lógica espacial. Esta idea, que parece descabellada al principio, cuando la contemplas por un tiempo,
te lleva a la aceptación de que la unidad subyacente no es solo un concepto espiritual o filosófico, sino una posible realidad que opera por debajo del umbral de nuestra percepción consciente. El hilo del entrelazamiento emocional no es un concepto que busca la creencia en lo sobrenatural, sino que te invita a una profunda redefinición de lo que significa estar conectado. No puedes volver a percibir tus relaciones de la misma manera una vez que comprendes su potencial para trascender la distancia. La próxima vez que sientas una emoción inexplicable que parezca ajena, o que pienses en alguien y recibas una llamada suya, detente un momento. Imagina los lazos invisibles que podrían estar conectando tu corazón con el de otros, las resonancias que viajan a través del éter. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de conexión, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que el amor y la conexión son fuerzas que desafían los límites del espacio y el tiempo. Prepárate, porque tus emociones son un mapa de uniones invisibles. Estás solo, completamente, sin nadie cerca, sin ruido, sin interacción, y sientes el peso de esa soledad. Pero ¿y si esa sensación de aislamiento total es una ilusión, un truco de tu mente para procesar la realidad? Y en un nivel más profundo, nunca estás verdaderamente solo, y si el universo mismo, el tejido de la existencia, es una red interconectada donde cada partícula, cada conciencia, está intrínsecamente ligada al todo. Esta es la ilusión de la soledad absoluta, una idea que parece contraria a tu experiencia, pero que cuando te duermes con ella, te obliga a cuestionar la definición misma de lo que significa estar solo. Imagina que cada uno de tus átomos, las partículas que te componen, están en constante interacción con miles de millones de otras partículas en el universo, incluso las más distantes. La ciencia nos habla de que somos, literalmente, polvo de estrellas, compuestos de elementos forjados en explosiones cósmicas lejanas. No estamos aislados en el espacio, somos parte de un vasto sistema de materia y energía en constante flujo. La paradoja es que aunque percibes tu cuerpo como una entidad separada, en un nivel fundamental, eres un intercambio incesante con el cosmos. Piensa en los momentos en que sientes una conexión inexplicable con la naturaleza, con una multitud o con el pasado y el futuro. Esa sensación de ser parte de algo mucho más grande, de una conciencia colectiva que te trasciende. Este fenómeno no es solo una inclinación espiritual, es tu mente, intuyendo que la separación es una convención práctica, pero no una verdad última. Tu cerebro, programado para la individualidad, crea los límites de tu yo, pero en momentos de trascendencia, revela su capacidad para sentir la unidad subyacente. Y si la soledad absoluta es una ilusión, ¿qué nos dice eso sobre tu identidad y tu propósito? Si estás intrínsecamente conectado a todo, significa que tu existencia no es solo personal, sino también universal. Esta idea, que parece una fantasía al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la pertenencia no es algo que se busca, sino una condición inherente de tu ser. Te invita a considerar que cada acto, cada pensamiento, resuena en la vasta red de la existencia. La ilusión de la soledad absoluta no es un concepto que busca despojarte de tu individualidad, sino que te invita a una profunda redefinición de lo que significa estar conectado. No puedes volver a percibirte como un ser completamente aislado una vez que comprendes tu interconexión fundamental. La próxima vez que te encuentres solo, detente un momento. Siente el aire que respiras, el suelo bajo tus pies, la luz de las estrellas que te alcanzó después de milenios. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de la separación, habrás abierto una idea que parecía loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que en el corazón de tu ser, nunca realmente estás solo. Prepárate, porque tu existencia es un eco del universo. Cierra los ojos un momento. Intenta imaginar la nada, no la oscuridad ni el espacio infinito, sino la ausencia total de todo, sin materia, sin energía, sin tiempo, sin siquiera la idea de algo. Tu mente se resiste, se estrella contra un muro de incomprensión. ¿Cómo es posible que exista el no ser? Y sin embargo, la filosofía y la ciencia moderna nos susurran que este vacío no es la nada que imaginamos, sino la fuente primordial de toda existencia. Este es el viaje al interior del vacío, una idea que parece la más loca de todas, hasta que te duermes con ella y te obliga a cuestionar la raíz misma de la realidad. Imagina que el universo surgió de este vacío cuántico, un campo de energía bullente donde las partículas aparecen y desaparecen constantemente, un mar de posibilidades latentes. No es un espacio inerte, es un caldo hirviente de potencial. La paradoja es que lo que percibimos como la ausencia más absoluta podría ser el punto cero de la creación,
el lugar de donde emerge todo lo que es. Tu mente, acostumbrada a que todo tiene una causa material, se enfrenta a la idea de que la existencia podría surgir de una nada con infinitas propiedades. Piensa en los momentos de profundo silencio o quietud, cuando te sientes completamente vacío de pensamientos o cuando el espacio a tu alrededor es insonoro. No hay nada ocupando tu atención, y sin embargo es en ese vacío aparente donde a menudo surge la creatividad más profunda, las ideas más originales, las intuiciones más claras. Este fenómeno no es solo una pausa, es tu mente, conectándose con una fuente interna de potencial ilimitado, un vacío que es en realidad un espacio de pura posibilidad. Es como si el universo te revelara que su secreto no está en lo que muestra, sino en lo que esconde. Y si el vacío es la fuente de todo, ¿qué nos dice eso sobre tu propio potencial creativo y la naturaleza de tu ser? Si el universo surge de la nada, significa que tú también, en tu esencia más profunda, eres un campo de posibilidades infinitas esperando manifestarse. Esta idea, que parece una fantasía al principio, cuando la contemplas por un tiempo, te lleva a la aceptación de que la verdadera abundancia no se encuentra en la acumulación de cosas, sino en la conexión con el vacío creativo que te habita. El viaje al interior del vacío no es un concepto para desorientarte, sino una profunda invitación a la autoexploración. No puedes volver a percibir la nada de la misma manera una vez que comprendes su potencial ilimitado. La próxima vez que te encuentres en un espacio de quietud, o cuando tu mente se vacíe de pensamientos, detente un momento. Imagina que no es un vacío, sino un campo de infinitas posibilidades esperando ser exploradas. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de la existencia, habrás abierto una idea que parecía la más loca, pero que ahora te muestra la asombrosa verdad de que en el corazón de la nada reside la totalidad de todo. Prepárate, porque tu interior es un universo sin límites.